El siguiente segmento es, clasificación, F, formativo, educativo cultural, A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico, con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. En el programa de hoy, la primera palabra que me gustaría considerar es la palabra alegoría. Hasta donde yo sé, esta solo aparece 2 veces en la Biblia, y es en Gálatas capítulo 4, versículos 24 y 25, que dicen lo siguiente: lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Creo que tanto estas referencias a Agar y Sara como a Ismael e Isaac tienen un verdadero significado. Hablar alegóricamente significa expresar una cosa bajo la imagen de otra. No obstante, permítame decirle que cuando encontramos alegorías, tenemos que tener sumo cuidado, ya que no debemos alegorizar las Escrituras. Esta manera de interpretación puede ser muy peligrosa porque existe la tentación y el riesgo de utilizar la imaginación de uno al leer una palabra o una idea que el Espíritu Santo nunca propuso. Ahora, aquí tenemos una alegoría en Gálatas 4:24, y creo que usted ya la vio. Es un tanto obvio aquí lo que el apóstol Pablo quiere decir, pero alegorizar puede ser muy peligroso si lo hacemos nosotros mismos. Por ejemplo, alegorizar es un error muy común encontrado en las paráfrasis de la Biblia. Si usted tiene alguna paráfrasis de la Biblia, encontrará con seguridad muchas alegorías. Esto es algo peligroso, ya que se trata de una persona diciéndole a usted el significado de un pasaje, y por lo general esto sale de la imaginación de ese individuo, o sea que usted termina leyendo algo que el Espíritu Santo nunca puso en ese pasaje. Entonces, tenemos esta referencia de la palabra alegoría en Gálatas 4:24 y, por supuesto, hace referencia del Antiguo Testamento al hablar de Agar, Sara, Ismael e Isaac. Muy bien, creo que tenemos tiempo, antes de meternos en el estudio de la serie Falsos Profetas, para tratar otra palabra. Esta es la palabra aleluya, la cual significa alabado sea Jehová. Esta palabra aleluya es empleada frecuentemente por los autores de los Salmos al convocar al pueblo para alabar a Jehová. Usted la encontrará en Salmos 104, 105, 106, 111 al 113, 115, 116, 117 y 135. En todas estas ocasiones, además de los primeros y últimos versículos de los capítulos 146 al 150, la palabra está traducida como alabado sea el Señor. Aleluya significa alabad al Señor. Personalmente me encanta esta palabra. Cuando la leo en la Biblia es como que apela a todo mi ser a alabar a Dios y agradecerle por haberla inventado. Pero no la utilice con liviandad, mi amigo. No la use casualmente. No la emplee en una manera en la cual dañe el testimonio de la palabra de Dios. Manténgala en el sentido sagrado en el cual Dios la puso en la Biblia. A veces las palabras aleluya y amén son utilizadas por personas en forma chistosa. No. Esta palabra significa alabado sea el Señor. Así que busquemos siempre darle el uso debido. Bueno, ahora vamos a comenzar con una breve serie en cuanto a falsos profetas, que he titulado Cuidado con los falsos profetas. O puesto de otra manera, cuidado con los lobos disfrazados de ovejas. Pero antes de ir a la palabra de Dios en esta oportunidad, vayamos ante la presencia de Dios en oración. Amado Dios, llegamos ante tu presencia con alabanzas y agradecimiento.
Queremos agradecerte por toda tu bondad y misericordia para con nosotros. Queremos agradecerte por la radio, por los miles y miles de personas que son bendecidas espiritualmente a través de este ministerio. Señor, háblanos hoy a través de este programa. Que tu palabra llene de bendiciones al pueblo de Dios en el poder del Espíritu Santo y salve a los perdidos. Te agradecemos hoy por lo que vamos a escuchar. Te agradecemos por las estaciones que están transmitiendo tu palabra. Bendícele, Señor, y que todo sea utilizado para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hace poco compartí un desayuno en la mesa de un hotel en Carolina del Norte, en Estados Unidos, con un hermano que no estaba de acuerdo conmigo en el aspecto profético de las Escrituras, específicamente en cuanto al milenio. Ahora, le digo, yo soy premilenialista. Creo que hay un verdadero milenio en el futuro y un verdadero reinado de Cristo en esta tierra por un período de 1000 años. Pero mi hermano, que estaba compartiendo aquel desayuno conmigo, no creía en un milenio literal. Él no aceptaba la Biblia de la manera que yo la acepto. Estábamos debatiendo acerca de Apocalipsis 20. Recuerde que nuestros puntos de vista proféticos eran muy distintos. No podíamos llegar a un acuerdo en cuanto a este pasaje de la Escritura en Apocalipsis por el simple hecho que teníamos diferentes principios de interpretación bíblica. Yo, por un lado, literalicé el pasaje y mi compañero lo evaporó. Hablamos en cuanto a estos 3 primeros versículos en los cuales dice que Satanás será atado y arrojado al abismo por 1000 años. Repito, Apocalipsis 20, del 1 al 3. Este amigo se esforzó grandemente para tratar de convencerme de que esos versículos no se referían al futuro, sino que Satanás se encuentra ahora atado en el presente y que Dios tiene al mundo en sus manos. Si bien yo creo firmemente en la doctrina de la soberanía de Dios, simplemente no puedo comprender la forma de razonar de este individuo. Él no tenía ninguna base bíblica en cuanto a su modo de pensar. Por supuesto, citó la Escritura e hizo algunas referencias como las que siguen. Citó Lucas 10:18, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Ahora bien, ¿es verdad esto? Jesús lo dijo. Él también citó Juan 16:11, a donde el Señor Jesús dijo, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Pero vea, estas palabras del Señor Jesús no nos dicen en ningún momento que Satanás se encuentra atado en el presente. En el plan de Dios, Satanás es un enemigo derrotado definitivamente, pero el final del diablo está aún por venir. La muerte de Cristo en la cruz fue uno de los pasos en una serie de pasos que culminará con el destronamiento final del diablo. Por ejemplo, Colosenses capítulo 2 y versículo 12 fue uno de los versículos que este amigo me citó. Permítame leérselo. Comenzando en versículo 13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Él citó versículos bíblicos para convencerme de que el diablo estaba atado y cautivo en el presente. Todo lo que Jesús dijo en Lucas 10:18, en Juan 16:11 y Pablo escribió en Colosenses 2:14 es verdad. Pero fíjense, mis queridos amigos, que hay sucesos futuros a producirse para que Satanás sea arrojado a la tierra. Por ejemplo, Apocalipsis 12 y versículo 10. Esto está hablando del futuro. Lucas 10:18 es uno de los versículos citados por mi amigo, pero también es futuro. Después de eso, el diablo será arrojado al abismo en Apocalipsis 23 y finalmente será arrojado al lago de fuego por la eternidad en Apocalipsis 20 y versículo 10. Usted verá que hay suficiente en la Biblia diciéndonos que el diablo será atado en el futuro. La posición de Satanás en relación con el sistema mundial del presente
está muy claramente reflejada en los versículos siguientes. Escuche con atención, por favor. Estoy leyendo 1 de Juan, capítulo 5, versículo 19. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero, o sea, el sistema que gobierna este mundo, el mundo entero está bajo el maligno. La idea que el sistema mundial está bajo el control de Satanás no es una mera suposición, sino un hecho. De la misma manera que un creyente sabe que pertenece a Dios, él mismo sabe que la situación actual del sistema mundial está bajo el dominio de Satanás. El diablo tiene al sistema mundial en sus manos. Esto significa que Dios no está ahora ejerciendo su autoridad en la tierra de la misma manera que lo hará cuando el diablo sea arrojado al lago de fuego. 3 veces el Señor Jesús se refiere a Satanás como el príncipe de este mundo. En Juan 12:31, en Juan 14:30 y en Juan 16:11. Ahora, si Satanás no es el gobernante sobre este sistema mundial reprobado, Jesús nunca lo hubiera dicho. Es Satanás y no Dios el causante de instrumentar toda la maldad que hay en este mundo. Dios es soberano y tiene el perfecto control de su universo y es su plan el que prevalecerá, no hay duda. Pero el derrocamiento final del diablo y su sistema no va a acontecer antes del regreso de Cristo a la tierra. Ahora, es de esperar que los incrédulos se hayan ofendido por lo que acabo de decir, y hay una razón para dicha reacción negativa. El apóstol Pablo dijo, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Eso está en 2 de Corintios 4:4. Como podemos ver, hay un velo de incredulidad sobre las mentes de los incrédulos. Esto no es culpa del Evangelio, ni culpa del mensajero del Evangelio. Pablo dijo, es el Dios de este siglo que cegó el entendimiento de las personas que no son salvas. Una de las metas del diablo es la de mantener a la humanidad en la incredulidad y en el escepticismo. Satanás es el Dios de este siglo. Pero Él no es el Dios de la creación, ni el Dios del universo creado, sino el gobernante impío de la ética y la moral de la cultura de este siglo presente. Es Satanás el que controla las mentes de los hombres y les impone ideas que hacen que lo bueno sea malo y lo malo bueno. Dios no enceguece la mente de las personas para que no vean la verdad. Dios no pone un velo sobre sus ojos, es Satanás el que cubre sus ojos. Entonces podemos ver que tanto Jesús como Pablo y Juan nos muestran la tremenda fuerza con la cual la maldad opera en el mundo, intentando derrotar el Evangelio. Esos poderes malvados no están en las manos de Dios, sino en las manos de Satanás. Lo que era manifiesto a los escritores de la palabra es que Satanás tiene el dominio sobre el sistema mundial presente. Muchas personas están cegadas ante esta verdad. Por ende, no pueden ver su propio orgullo, su propia ignorancia, enojo, avaricia, envidia, codicia, prejuicios. No me sorprende, para nada, ver puntos ciegos en la percepción espiritual y moral de las personas. Lo que sí me sorprende es el hecho de que muchos cristianos tengan puntos ciegos. Estos no pueden discernir la verdad del error. Viven pensando que como Dios tiene el mundo en sus manos, nada va a andar tan mal. Amigos, la verdad es que las condiciones presentes son malas. Las cosas van peor de lo que nosotros percibimos. La Biblia nos deja en claro que las cosas no van a mejorar antes del regreso de Cristo, y si alguien no puede ver esto, está ciego. Cuando el Señor Jesús estaba concluyendo su famoso Sermón del Monte, dio una gran profecía, que a mi juzgar es una de las profecías más significativas pronunciadas por el Señor Jesús. Fíjense lo que Él dijo en Mateo capítulo 7, comenzando en el versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre?
y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquí encontramos algunas de las palabras más arduas y solemnes jamás pronunciadas. Así y todo son ignoradas por muchos. ¿Por qué? Porque nos molestan, nos dicen de un día en el futuro cuando todos los hombres tendrán que enfrentar a Jesucristo y ser juzgados. Y aquí el Señor Jesús es claro y contundente en cuanto al juicio venidero. Es un pensamiento terrible saber que muchos, no algunos, no pocos, el texto dice muchos, van a ser parte de lo que Él está diciendo. El juicio venidero será un tiempo de sorpresas aterradoras para muchos, no para un puñado de personas, muchos. Estas personas de las cuales el Señor hace mención no son ateos, no son agnósticos, no son hipócritas. Estos individuos inclusive reconocen quién es Jesús. Están acertados en su doctrina acerca de Jesús, confesando que Él es el Señor. Ellos dicen, Señor, Señor, lo cual demuestra que son ortodoxos en sus creencias en cuanto a Jesús. Pero lo más aterrador es el hecho de que ellos no van a entrar en el reino de los cielos. Sabemos que no van a entrar porque Cristo lo dijo así. Ahora, para uno ser salvo, debe creer en el Señor Jesús. Eso es lo más básico en doctrina. En Hechos 16:31 leemos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Sin embargo, uno no solo debe creer en el Señor Jesús, sino que debe confesarlo. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, sabemos que un verdadero cristiano va a creer en el Señor Jesucristo y confesar que Él es el Señor, el Salvador. Aquellos que entren en el reino serán aquellos que hayan creído y confesado con sus bocas. Pero lo que es pavoroso es lo que dice el Señor Jesús aquí en Mateo 7:21 y 22, que no todo el que cree y confiesa quién es Jesús va a entrar en el reino de los cielos. Santiago en su epístola nos recuerda que aún los demonios creen, Santiago 2:19, y no solo creen, sino también lo confiesan, pero tiemblan. En Marcos capítulo 5, un demonio dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Quiénes son entonces estos creyentes que creen quién es Jesús y le confiesan con sus bocas, pero no van a entrar en el reino de los cielos? Estamos seguros de que estos individuos nunca fueron salvos. Sé que hay personas que creen que uno siendo ya salvo puede perder su salvación y que el Señor Jesús está hablando de estos en Mateo 7:21 y 22. Pero quiero que se fije con detenimiento en lo que Jesús dice. Él dice, nunca os conocí. Lo que el Señor deja en claro aquí es que Él nunca, en ninguna instancia, tuvo algo que ver con ellos. Él no los reconoce. Las multitudes, no unos pocos, sino muchos, que van a pronunciar el nombre del Señor Jesús ese día, son ni más ni menos que víctimas del engaño. Esta es una de las enseñanzas más claras que encontramos en la palabra de Dios. El Señor exhorta a las personas a que se aseguren de que están caminando por el sendero estrecho que conduce a la puerta angosta en Mateo 7, en versículos 13 y 14. Luego prosigue a exhortar inmediatamente con una advertencia del grave peligro de los falsos profetas. Estos engañadores persuaden a la gente a caminar por el camino amplio y entrar así por la puerta amplia. ¿Se da cuenta? Esos muchos del versículo 22 fueron engañados por falsos maestros. Mis queridos amigos, yo creo que existen muchas personas hoy en día muy sinceras, religiosas, miembros de iglesias y que profesan ser cristianos, que están siendo engañados por falsos profetas, desviados por falsos maestros. El falso profeta es un engañador que en principio va a parecer estar en lo cierto, en lo correcto.
Se disfraza de oveja cuando en realidad es un lobo. Este impresiona con su inocencia y bondad con la cual le ofrece su ayuda. Jesús dijo: vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. Sus enseñanzas en la superficie parecen las correctas, pero en realidad son las que guían al camino amplio que conduce a la destrucción. Entonces el Señor les dice a sus discípulos: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Mateo 10:16. Él dijo ser el buen pastor que vino a proteger a su rebaño de los lobos. Juan 10, versículos 11 y 12. Y Pablo, antes de salir de Éfeso, le advirtió a los ancianos de los peligros existentes al decirles allá en Hechos 20, 29 y 30, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y que de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Mis queridos amigos, estén alertas, estén atentos a estas personas que lucen la vestimenta sin tener ningún derecho. Dios dice que hablan mentiras en el nombre del Señor. Zacarías dice que lucen un manto para engañar. El manto era uno de lana. Era en realidad hecho de piel de oveja y se usaba con el pelo hacia adentro para mantener el calor. Era la vestimenta típica del profeta del Antiguo Testamento. Era llamado el manto. El profeta Elías usaba uno, como se menciona en el primer libro de Reyes, capítulo 19 y versículo 13. Y luego se lo pasó a Eliseo, como vemos en el primer libro de Reyes 19 y versículo 19. Pero Elías y Eliseo eran verdaderos profetas de Dios. Ellos tenían derecho a lucir el manto de profeta, pero luego habían falsos profetas también, los cuales ganaban prestigio imponiéndose a cuestas de la generosidad del pueblo de Dios. Como podemos ver, existen falsos profetas también en el día de hoy. Engañar personas es su profesión. Son sutiles. Pablo los describe como falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Leemos eso en 2 Corintios 11:13. Pedro dijo en su segunda epístola, capítulo 2 y versículo 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Judas, mientras tanto, en su pequeña carta escribe: porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Dado a que su apariencia es la de ovejas, no se sospecha que sean falsos. El apóstol Pedro nos da una pista del modus operandi de estos al escribir: hubo también falsos profetas entre el pueblo, queriendo decir el pueblo del Antiguo Testamento. Moisés advirtió también a los hijos de Israel de la venida de falsos profetas. Eso lo podemos leer en Deuteronomio 13:1. Y por lo visto, el falso profeta siempre aparecía cuando Dios mandaba uno verdadero. El engaño del falso profeta hacía que fuera más difícil para la gente identificar el error. Como pueden ver, el diablo no es un innovador, sino un imitador, y se especializa en imitar lo que es verdadero. Los falsos profetas en el tiempo de Jeremías nos sirven como ilustración. Él, o sea, el falso profeta, andaba entre el pueblo proclamando paz, paz, y no había paz. Ese era un falso profeta. Leemos eso en Jeremías 6:14. Él es un predicador muy bueno consolando a la gente, siempre dejando la impresión de que este mundo no está tan mal. Nunca lo incomoda al predicar sus sermones. Nunca predica sobre el pecado, nunca predica acerca de la santidad de Dios, nunca predica acerca de la justicia de Dios. Lo falso no reside en lo que dice, atención, sino en lo que no dice. El hecho de que una persona no predique lo que es obvio que está mal o que no es verdadero, no queda excluido de ser un falso profeta.
Repito, un falso profeta no solo dice cosas falsas, sino que también no dice las cosas que son verdaderas. Un predicador no necesita decir herejías para mostrarse en un lobo con vestiduras de oveja. Este es un falso profeta si encubre el consejo de Dios. Si no predica la totalidad de la Biblia como la palabra de Dios, entonces es un falso profeta. Ahora bien, entienda, todas las religiones tienen algo de bueno. Muchísimas personas vienen y me dicen eso. Hermano Strauss, siempre hay algo bueno en cada religión. Yo no niego eso, ya que puede ser verdad. Todo lo que digo es que los falsos profetas están en vigencia hoy en día y no están necesariamente predicando herejías, sino que, atención, predican la verdad a medias. Bueno, suficiente por hoy, se nos acabó el tiempo. Vamos a continuar con esta serie en nuestro próximo programa. Y si Dios lo permite, estaré de vuelta a la misma hora y en la misma estación radial para dar la segunda parte de esta serie, Cuidado con los falsos profetas. Será hasta entonces. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.